Ya puedes empezar. Disculpa, a todos y todas que nos están escuchando. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar a Juan Alfonso Milán López y Francisco Iván Méndez Lara. En el orden, que de la presentación, pues bueno, estaremos escuchando a Juan Alfonso Milán en primer lugar y posteriormente a Francisco Iván. Quisiera hacer una semblanza curricular de nuestros ponentes. Primero Juan Alfonso y en su momento Juan Francisco. Juan Alfonso Milán es licenciado en Sociología, doctor y maestro en Historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Ha sido profesor en el nivel medio superior y superior. Terminó una estancia postdoctoral en la maestría de Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año 2020. Realizó una investigación sobre la elaboración, circulación y recepción de la litografía en México durante el siglo XIX. El doctor Milán es también autor de una veintena de publicaciones, entre los que destacan las siguientes: Un lugar para la SEP, edificación y ampliación de los edificios, la sede de la nueva Secretaría. José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, memoria y presencia de la Suprema Convención Revolucionaria. El largo camino a tierra adentro, crónicas de viaje del sur, dentro del país durante la intervención francesa y el Segundo Imperio. El sitio de Puebla visto a través de la caricatura de Constantino Escalante y tres miradas en torno a la narrativa testimonial del sitio de Puebla. Jesús González Ortega, Porfirio Díaz y Francisco Pitón. Actualmente imparte clases en la Ibero Puebla y en la Universidad Intercontinental. Damos la bienvenida al maestro Juan Alfonso y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, particularmente al doctor Alberto Enríquez Perea, que ya tengo muchos años de conocerlo y que me ha invitado a participar en algunas publicaciones y particularmente en esta que conmemora pues los 100 años de la SEP. Entonces, lo que yo me di a la tarea en dicho artículo es pues hablar un poco acerca de cómo fue que Vasconcelos decidió que se construyera este nuevo edificio que albergaría la sede de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, voy a platicar con ustedes acerca de cómo fue ese proceso, que repito, pues es básicamente lo que se basa el artículo que pues presenté para esta publicación.
Quisiera empezar pues haciendo un muy breve recuento de el edificio público en México y bueno, hasta llegar a la construcción de la sede de la SEP. Después de la independencia, se afectó demasiado el crecimiento económico del país, por ende, la construcción de infraestructura. El breve respiro que significó la República restaurada pareció el momento preciso para despegar al ansiado progreso nacional. Sin embargo, la escasez de recursos siguió postergando el desarrollo del país. Lo poco que había en las arcas nacionales, bueno, pues se destinaba al ejército y a sus dependencias, consignando muy poco a otros sectores como la salud, las comunicaciones, la instrucción pública. A esta situación podemos señalar que pues, los gobiernos liberales de ese momento pues tenían, digamos que, más interés en garantizar la libertad de prensa, la libertad de asociación. El progreso económico y la creación de nuevos edificios tuvo que esperar un poquito más. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, el panorama cambió porque pronto las ciudades empezaron a comunicarse a través del ferrocarril, las líneas telegráficas crecieron y las ciudades también. Esta bonanza transformó la fachada de las ciudades, nuevos edificios comenzaron a construirse. Sus cauces pueden dividirse en 4. Se construyeron palacios de gobierno, cascos de haciendas, mercados, teatros, monumentos públicos. Pero la tormenta de la revolución volvió a paralizar el país y por ende las construcciones que fomentaban el esplendor porfirista pues tuvieron que suspenderse. Después de la promulgación de la Constitución en 1917 y hasta 1922, se advertía ya la necesidad de repensar la arquitectura nacional y revestirla de la ideología revolucionaria. Jesús Acevedo y Alfonso Cravioto, 2 distinguidos integrantes del Ateneo de la Juventud, opinaban cada uno a su manera sobre la urgencia de eliminar las pautas europeizantes, principalmente francesas e italianas, que habían distinguido a la arquitectura nacional en la época del Porfiriato, la cual, a su modo de ver, solo había producido construcciones que calificaron de frías, inexpresivas, pesadas y poco funcionales. Se abogaba así por una arquitectura inspirada en los edificios públicos de la época de la colonia para rescatar de alguna manera las raíces nacionales. No fue hasta 1922 cuando se recupera cierta estabilidad que se reanudó el ímpetu constructivo y el espíritu revolucionario repercutiría en las edificaciones. No obstante, este cambio fue paulatino y no inmediato, sobre todo en los estilos arquitectónicos. Es decir, que todavía vemos en estos años de la década de los 20, pues algunos edificios con ciertas características que todavía continuaban del porfiriato, como los diseños neoclásicos, por ejemplo. ¿Qué hay con el Palacio de la SEP? ¿Cómo empezó a gestarse este proyecto? Bueno, pues en un decreto publicado en noviembre de 1921, Obregón dictó la construcción de un edificio que albergaría la SEP. Desde antes, Vasconcelos buscaba, quien ya había sido nombrado primer secretario de Educación, buscaba una sede para su secretaría. Era enemigo de la concepción que tenía Carranza de rentar viejas casas para los ministerios y fomentar así la especulación inmobiliaria. Entonces, lo que Vasconcelos hizo fue negar las sugerencias de la gente más acaudalada para asentar en los viejos palacios su Ministerio de Educación. Y Vasconcelos solía decir, no me alcanza ni para una sola de las 20 direcciones que van a crearse. Llegó a afirmar, es decir, que él ya estaba pensando en un edificio pues mucho más grande. Con ese mismo razonamiento declinó instalarse en el antiguo Ministerio de Justo Sierra, en una construcción colonial de la calle del Reloj, en la Ciudad de México. En su discurso inaugural del edificio de la SEP, ya en 1922, profundizó sobre el requerimiento de mayor espacio, y vuelvo a citar a Vasconcelos, en esta búsqueda de un lugar más amplio. Decía Vasconcelos,
así era. En verdad, puesto que nosotros necesitábamos salas muy amplias para discurrir libremente y techos muy altos para que las ideas puedan expandirse sin estorbo. Solo las razas que no piensan ponen el techo a la altura de la cabeza. Bueno, pues esta misma idea de querer pues una construcción mucho más amplia y no instalarse en los viejos palacios de la Ciudad de México. Vasconcelos tenía planes mayores, no solo en los alcances de la Secretaría, sino en el propio edificio que él iba a albergar. Él personalmente comenzó a revisar planos y le pareció muy buena idea aprovechar los terrenos posteriores a la antigua Escuela Normal de Señoritas. Ahí se encontraba un patio de arcadas del antiguo convento de la Encarnación. En el tiempo que estudiante fue Vasconcelos, ese lugar había albergado la Escuela de Jurisprudencia. Entonces se decidió, bueno, pues vamos a aprovechar este terreno, este patio, anteponiendo otro y construyendo un palacio mayor, un palacio nuevo. Antes de que se tuviera el plano definitivo del edificio de la SEP, comenzó a limpiarse el terreno. El arquitecto asignado para la obra fue el ingeniero Federico Méndez Rivas, un hombre que, dada su educación militar, estaba acostumbrado, según Vasconcelos, a la precisión y al trabajo con rigor. Otra situación que parece que pesó en la designación de este ingeniero fue que tuvo la disposición de empezar de inmediato con los trabajos. Vasconcelos no quería perder tiempo. Y esto puede asegurarse en otra cita de Vasconcelos que extraigo de su discurso de inauguración del edificio. Él decía, y lo vuelvo a citar, Vasconcelos, además de los arreglos administrativos, fue necesario resolver acerca de la dirección técnica de la obra. Y al efecto hablé con ingenieros de reputación que vieron los escombros, hicieron un gesto de desaliento. Prometieron estudiar los proyectos, pero como se trataba de hacer y no de pensar, busqué un hombre de acción y lo encontré en la persona de Federico Méndez Rivas. Otra cosa importante, un cálculo que tuvo Vasconcelos fue que si él presentaba la obra de construcción al Ministerio de Obras Públicas, pensó que el trabajo se iba a retrasar considerablemente, bueno, pues por todos los trámites y tendría al final un resultado inesperado. Es por ello que él mismo, con gran sentido de cabildeo, gestionó personalmente con Obregón y con De la Huerta la asignación del presupuesto y los recursos materiales para acelerar la obra. El 15 de junio de 1921 comenzaron formalmente los trabajos de reconstrucción, demoliéndose gran parte de lo que fue el exconvento de la Encarnación y las casas adyacentes para levantar el nuevo edificio de la SEP. Fueron alrededor de 600 hombres los que trabajaron durante un año para materializar la obra. Ninguno de ellos extranjero, ya que el joven secretario lo que buscaba era que, bueno, pues se involucraran en el proyecto solo, pues, que todos los trabajos fueran encargados a, pues, connacionales. Vasconcelos fuera en cierta medida una reminiscencia de lo arquitectura colonial, concretamente del neoclásico, impulsado por Manuel Tolsá, que su edificio, corredores, columnas y arquerías. La remodelación del edificio de la Secretaría se haría siguiendo el estilo con el que se construyó originalmente el convento, es decir, del neoclásico. Es de admirarse la rapidez con la que fueron ejecutadas las obras. El edificio de la SEP, del cual se inauguró el domingo 9 de julio de 1922. Apenas un año y un mes de comenzar la construcción. Cuando se inauguró quedaron algunos pendientes, algunos elementos secundarios, decorativos, pero en palabras del propio secretario fueron concluidos la fachada principal, el cuerpo sobre la calle de Venezuela,
la galería que ligaba los dos patios, estructuras nuevas desde sus cimientos. Se terminaron además los dos cuerpos laterales del patio del fondo y el remozamiento general del patio frontal. Para Enrique X de Anda, son dos condiciones las que caracterizan al edificio. El primero, el estilo neoclásico, y dos, la incorporación de lo que él llama la iconografía vasconcelista, a la que me referiré un poco más adelante. Desde el proyecto constructivo, Vasconcelos había dejado claro que quería un palacio al estilo de Manuel Tolsá, del tiempo, decía él, en el que se sabía construir, lo que implicaba adoptar pues precisamente el gusto por el neoclásico y así también mantener cierta armonía con los vestigios que quedaban del convento de la Encarnación. Para lograr el estilo neoclásico también logrado, el ingeniero Méndez Rivas pues tuvo la colaboración de otro par de personalidades, Eduardo Macedo y Abreu, maestro de composición de la Academia de San Carlos. ¿Qué hay con la fachada del edificio? ¿Cuáles son sus características? Bueno, voy a referirme a algunas. La fachada cuenta con 44 ventanas rectangulares, desplanadas verticalmente sobre un rodapié ciego. En los extremos de la fachada y en el acceso se rompe la secuencia rítmica con la presencia de vanos de puertas con cerramiento de medio punto. Las áreas intermedias resuelven a base de calles de ventanas confinadas con pilastras coronadas con el capitel jónico. Sobre la fachada también está rematada por un frontón triangular integrado en los extremos por armaduras que envuelven el juego escultórico central en el que se representa la armonía en la figura de la diosa Minerva. A la derecha se encuentra una representación de Dionisio representando la pasión y en la izquierda Apolo, que simboliza la inteligencia. Esta representación fue ejecutada por Ignacio Asunsolo. Este escultor también realizó las esculturas de los poetas y educadores mexicanos Justo Sierra, Amado Nervo, Sor Juana Inés de la Cruz y del nicaragüense Rubén Darío, situadas en los nichos del patio chico. Y agregó además 4 prosistas y educadores sudamericanos, Domingo Sarmiento, Montalvo, Andrés Bello y José Enrique Rodó. Las alegorías al interior del edificio, de la llamada iconografía vasconcelista de la que hablaba de Anda, esta tiene cabida al interior del edificio. El propio maestro dio las instrucciones al escultor Manuel Centurión para crear figuras concepto que harían del edificio un nicho en partes provenientes de diferentes culturas y funcionales a la fantasía de la raza que en ese momento se procreaba en el mestizaje mexicano y latinoamericano para bien de la humanidad, la de bronce o cósmica. Entonces, las representaciones que tenemos al interior son Grecia, España, una figura azteca y Buda. Y bueno, voy a concluir con la remodelación al conjunto que tuvo lugar en últimos años. Nada más decir que en 1937 se uniría al conjunto del edificio la antigua Real Aduana de México y 2 casas particulares del costado norte. Debido al terreno irregular de la Ciudad de México y a los sismos que sacudieron con violencia la capital en 1985, el edificio presentaba ya algunos deterioros. A finales de los 80 y principios de los 90 se iniciaron algunos trabajos de restauración, pero en el año 2010, en el marco del bicentenario de la independencia y 100 años de la revolución, se pusieron en marcha otros trabajos para completar el rescate del inmueble, con la finalidad de regresarle su esplendor. Se llevó a cabo para tal fin una compleja investigación sobre los elementos constructivos para respetar la armonía del conjunto.
La operación permitió volver a admirar la majestuosidad de los bajorrelieves de Manuel Centurión, cuya originalidad para ese momento pues se había perdido. El espacio que tuvo mayor atención fue el edificio de la aduana, del cual se recuperó la originalidad de sus columnas y sus barandales, los que estaban cubiertos con varias capas de pintura. El resultado fue volver a ver cómo lucían el hierro fundido con el que estaba revestida, bueno, pues las escaleras, por ejemplo. La puerta principal también fue motivo de intervención, así como las 4 fachadas del conjunto. Los marcos, y se restauraron los aplanados originales. Y se corrigieron antiguas intervenciones que habían quedado un poco defectuosas. Se completaron además piezas faltantes en los elementos decorativos, además de renovar las jardineras y el mobiliario del uso de los pasillos, así como la instalación de nueva luminaria, tanto en el exterior como en el interior. Finalmente, bueno, comentar que Marta Cecilia Calderón apunta que para Vasconcelos era importante llevar lo artístico a todos los niveles de la sociedad. Por ello fomentaba su encuentro mediante el impulso de la gastronomía, la moda, la decoración de edificios y la construcción del edificio de la SEP. Esta construcción de este palacio no solo respondió a una necesidad de contar con un complejo en donde administrar las políticas educativas, sino también darle a la ciudad una propuesta estética que recordaría la época de la colonia, que para Vasconcelos era una raíz fundamental de la identidad nacional. De tal forma, el hecho de contemplar una propuesta arquitectónica profusamente decorada invitaría al ciudadano a conmoverse, pero sobre todo a identificarse con el proyecto de nación que se estaba formando. En lo estrictamente arquitectónico, el edificio de la SEP representa una transición entre la arquitectura porfiriana, que de alguna manera se resistía a dejar los ornamentos neoclásicos, y una nueva propuesta revolucionaria más funcionalista que viviría su punto cumbre con la construcción de grandes complejos educativos como la ciudad universitaria, ya esto algunas décadas después, de tal suerte que resulta complicado afirmar que el edificio es una propuesta enteramente revolucionaria, dadas las reminiscencias que tenía con el neoclásico y con el régimen anterior. Desde mi punto de vista, lo que reviste al inmueble de un verdadero carácter revolucionario son los murales de Diego Rivera, que rescatan las tradiciones populares, sus actores, como agentes importantes del arte, de la identidad y del cambio social. Es curioso observar que en el mural Los Sabios de Diego Rivera se representa a Vasconcelos sentado sobre una escultura de un elefante blanco, que podría simbolizar los ambiciosos proyectos que tenía el educador. A casi 100 años de la formación de la SEP y de la construcción de su sede, es pertinente reflexionar si el proyecto de Vasconcelos ha rendido fruto y analizar cuáles deben ser en el siglo XXI las prioridades y retos de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues creo que dado el tiempo que tenemos, quisiera dejarlo ahí, pero ojalá que cuando se publique el artículo y que quien esté interesado, pues pueda revisar con mayor detalle los aspectos o las características y la historia de la construcción del edificio. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Alfonso, por tu interesante. Y en cuanto a cuestión del tiempo, pues tenemos un margen, se nos amplió un margen, pues, de la mesa tenemos hasta las 11:15 como tiempo limitado. Entonces, si quieres agregar algo, si quieres después de la participación del siguiente ponente, pues podríamos hacer esto, ¿no? Después que hable tenemos tiempo. Okay, gracias. Entonces, pero bueno, quisiera darle la palabra a nuestro siguiente ponente y recordarles, pues, que estamos en el coloquio Evocar, no olvidar.
a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, 1921-2021. Y que en estos momentos estamos en la mesa 5, titulada Un proyecto hecho realidad. Ya hemos escuchado a Juan Alfonso Milán López con su ponencia Un lugar para la Secretaría de la Educación Pública, construcción y ampliación de los edificios, la sede de la nueva Secretaría. A continuación, escucharemos a Francisco Méndez Lara con su ponencia titulada La guerra contra la ignorancia, el proyecto de la SEP visto desde la prensa de la Ciudad de México en 1900. Francisco Iván Méndez Lara es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en Historia Política de México del Porfiriato a la Postrevolución. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra la historia de la prensa durante las primeras décadas del siglo XX, la propaganda de guerra y electoral, así como el ascenso, la consolidación y la caída del Grupo Sonora entre 1920 y 1930. Ha colaborado en múltiples proyectos de investigación en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el Instituto de Investigaciones Históricas y en el Instituto de Investigaciones Sociales, Voz de la UNAM. Ha impartido diversas conferencias de difusión histórica y es autor de más de una docena de capítulos publicados en revistas. Adelante, doctor Méndez Lara. Muchas gracias, doctor Martín López. Y en primer lugar, me gustaría felicitar a todos los organizadores de este coloquio y agradecer al doctor Alberto Enríquez Perea por la invitación para participar en este libro y también al maestro Germán García García. Bueno, pues en agosto de 1920, en un discurso de su segunda campaña rumbo a la presidencia, el general Álvaro Obregón declaró, como él mismo lo llamó, la guerra a la ignorancia, pues consideraba que el origen de las desgracias nacionales se hallaba justamente en la falta de cultura del pueblo. El interés del Grupo Sonora, cuya cabeza en ese momento era Obregón, por la educación no era en absoluto nuevo, ¿no? Pues varios de sus miembros habían sido profesores normalistas, como el propio Plutarco Elías Calles, o profesores de primaria, como Obregón, ¿no? Esto los llevó a incluir en sus programas de gobierno una reforma profunda al sistema educativo nacional, ¿no? A este grupo, el Grupo Sonora, se unió José Vasconcelos en 1920, como se revisó en algunas de las ponencias del día de ayer, quien se encontraba en el exilio desde 1915 debido a su vínculo con las fuerzas convencionistas, ¿no? Era secretario de Instrucción Pública justamente en el gobierno del general Eulalio Gutiérrez, ¿no? Ya en el gobierno interino de Adolfo de la Huerta, que fue de junio al 30 de noviembre de 1920, el 4 de junio de ese mismo año, Vasconcelos fue designado jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes, que al mismo tiempo lo convertía en rector de la Universidad Nacional, ¿no? De inmediato, en su discurso al tomar su nuevo cargo, denunció el estado de la educación en el país y atacó fuertemente a Venustiano Carranza por desmantelar este Departamento de Instrucción Pública y Bellas Artes, ¿no? Desde su puesto, el oaxaqueño insistió en que la educación no podía transformarse si no se modificaba notablemente la ley que regía la educación pública del país, ¿no? Si no se creaba una Secretaría de Educación Pública Federal, ya que de existir esta, transformaría totalmente, como lo decía Vasconcelos, el alma de México. De junio a noviembre de 1920, Vasconcelos redactó y distribuyó en diversos diarios 5 circulares con el fin de iniciar la lucha contra el analfabetismo. La primera explicaba los motivos de la campaña y sus objetivos, que básicamente eran esos de terminar con el analfabetismo. La segunda era una serie de propuestas complementarias relacionadas con el aseo y la higiene personal. La tercera se trataba de un llamado a las mujeres para que impulsaran la campaña de propaganda de esta propuesta. La cuarta se trataba de un listado de los libros propuestos
por la universidad que los profesores encargados de alfabetizar podían usar durante su campaña. El objetivo, evidentemente, era involucrar en una empresa de regeneración nacional, como la llamaba Vasconcelos, al país entero, y no solamente a una minoría de funcionarios e intelectuales que estaban por demás propensos a refugiarse en un aislamiento soberbio y negativo, ¿no? Son palabras del propio Vasconcelos. En aquel año de 1920, la prensa de la capital del país y que tenía una gran distribución en toda la República Mexicana, se había transformado drásticamente. Al iniciar el gobierno de Obregón, ¿no?, en diciembre de 1920, los principales órganos informativos eran el Universal, Excelsior, el Demócrata y el Heraldo de México. El grupo en el poder había logrado el control de estos periódicos después del asesinato de Carranza en Tlaxcalantongo. También tuvieron cierta influencia en Excelsior, pero no fue tan evidente, ¿no? Entonces, todos estos periódicos era de esperarse que apoyaran las propuestas de Vasconcelos, ¿no?, que al fin y al cabo eran las propuestas del propio grupo en el poder. Incluso llegaron a proporcionar fondos para las campañas alfabetizadoras y exaltaron la labor de los profesores que llegaban a rincones impensados años atrás. Como bien lo menciona Claude Fell, ¿no?, uno de los autores más importantes sobre la vida de Vasconcelos y su etapa en la Secretaría de Educación Pública, la inquietud sobre la cuestión educativa estaba en el aire, ¿no? Y durante el segundo semestre de 1920 se publicaron múltiples artículos relacionados con la posible aparición de una nueva dependencia del Ejecutivo Federal, ¿no? Todavía no concluía el primer mes del gobierno de Adolfo de la Huerta, en junio, cuando el Demócrata publicó en su primera plana que debía crearse una Secretaría de Educación que impactara en todo el país, y llevó a cabo una encuesta entre las autoridades educativas más importantes de la época, entre los que destacaron Antonio Caso, Rubén Vizcarra, Rafael Ramos Pedruesa y el director de la Escuela Normal, Daniel Delgadillo. Todos ellos coincidieron en que la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública había causado más males que bienestar en la población, ¿no? Se trataba indudablemente de una campaña de propaganda favorable al proyecto vasconcelista. El Demócrata se convirtió en el principal bastión y difusor de la propuesta vasconcelista. A finales de julio del mismo 1920, se afirmó en uno de sus editoriales que existían pocas iniciativas que persiguieran fines tan bellos, como lo llamaron en este editorial. Pues afirmaba el autor de esta nota que los países democráticos se integraban de ciudadanos y estos se formaban en las aulas. Otro editorial del mismo periódico adelantó la publicación del proyecto de Vasconcelos con el título De la instrucción local a la educación federal, ¿no? Señalaba que la primera impresión grata que se hallaba en el proyecto era la forma decidida en que se buscaba la unificación por encima de la federalización. Pues se hablaba de fundar una secretaría que unificara la educación en el país sin que por ello se atacara la soberanía de las entidades federativas, ¿no? Un tema muy polémico, que estaba muy vivo en esa época, 1920. El editorial mostraba cierta intransigencia, ya que aseveraba que si algún estado se resistía a la intervención del gobierno federal en asuntos de educación pública, no faltarían, así lo publicaron, fórmulas para ablandar la resistencia, aunque creían que la opinión del grueso del país ya estaba bien incrustada la idea de unificar y reorganizar la educación, no solo por la fuerza de la ley, sino por la fuerza de la convicción, y para el bien del país. Se trataba de trabajar sin fines de dominación ni de lucro, ¿no?, como lo mencionaron en este editorial. Asimismo, el autor de la nota realizaba una importante aclaración. La nueva secretaría sería de educación y no de instrucción, ¿no?, que ya señalaba por sí mismo un cambio en los métodos de enseñanza. Se trataba del anuncio de un propósito de mayor alcance y no de un deseo del gobierno para ayudar con más eficacia a la infancia y a la juventud del país. Paralelamente, el Universal también destacó la labor de Vasconcelos. A principios de octubre de 1920,
En este periódico se subrayó la posibilidad que tendría el indígena de integrarse a los misterios de la civilización, ¿no? Es una cita textual de este periódico. Y se exaltó la propuesta de Vasconcelos de dividir en 3 departamentos a la nueva dependencia, ¿no? Que era escolar, bellas artes y biblioteca, que a los ojos del diario incluían todo lo relacionado y necesario para la educación. Sobre el departamento de bibliotecas, en el Universal se publicó un llamativo editorial titulado "Queremos luz, pues encendamos las lámparas", ¿no? En el que se destacaba la futura instalación de bibliotecas en cada población de la República, que tendría un acervo de todas las disciplinas del saber, ¿no? Así como de los clásicos de la literatura universal. Finalmente, el 22 de octubre de 1920 se dio a conocer el proyecto para la creación de la SEP. Fue impreso en un folleto y distribuido ampliamente entre los altos funcionarios, así como en el Congreso de la Unión y entre los principales diarios de la capital. Desde meses atrás, como lo hemos mencionado, era un secreto a voces difundido por la prensa, apoyado por la mayoría, aunque un sector de la Universidad Nacional, entre ellos funcionarios, profesores y algunos estudiantes, veían con preocupación que se desatendiera la universidad por impulsar una campaña contra el analfabetismo y crear una nueva Secretaría de Estado, ¿no? El proyecto tuvo muy buena acogida entre los periódicos metropolitanos. Los ecos periodísticos se dieron principalmente en 2 sentidos: por el apoyo de la propuesta en su totalidad y por el impacto de la centralización de la educación. El Demócrata y el Universal exaltaron la originalidad y ambición del proyecto. Sin embargo, existieron algunas objeciones a este proyecto en la prensa. Por ejemplo, en el Monitor Republicano se cuestionaron algunos aspectos legales, notas editoriales como la iniciativa del rector de la universidad del 6 de octubre de 1920 las críticas estaban vinculadas con la supuesta confusión jurídica del proyecto, pues reunía en un mismo texto de la ley reformas a la Constitución Federal que exigían que se consultase a las autoridades de cada estado disposiciones sobre beneficencia pública, que era de la competencia de la Secretaría de Gobernación, y disposiciones relativas a la instrucción pública, que en algunos casos implicaban una reforma constitucional y en otro un simple decreto ministerial. No obstante, existió otro diario, ¿no? Claude Fell menciona al Monitor Republicano como el diario, digamos, de oposición de este proyecto de Vasconcelos, pero existe otro diario del que poco se ha hablado al respecto y que se opuso de forma más o menos sistemática a Vasconcelos, ¿no? Que era Excelsior. Este periódico, pese a contar con algunos editoriales y notas favorables sobre la labor vasconcelista, mostró cierta oposición hacia él, ¿no? hacia Vasconcelos. Un claro ejemplo de esto fue un editorial titulado La educación del odio, en donde mencionaba que Vasconcelos tenía un alto puesto, no por sus merecimientos, sino por un favor oficial. El editorialista, ¿no? En la mayoría de las ocasiones no firmaban, los editoriales eran anónimos, aunque pues tratando de rastrear podemos inferir algunos nombres, no el caso de este editorial. Subrayaba que era grave que al frente de los establecimientos educativos estuviera un hombre que predicara el odio y la división debido a su pasado convencionista, ¿no? Después de la publicación del proyecto para la creación de la SEP, comenzaron a llegar cartas y oficios de diversos gobernadores a las oficinas de Vasconcelos, en los que apoyaban sus propuestas y fueron publicadas, y estas cartas fueron publicadas en la prensa capitalina, ¿no? Entre ellas, cabe destacar la aprobación de los gobernadores de Guerrero, Francisco Figueroa, que sería el subsecretario de Educación Pública meses después, del gobernador de Chihuahua, Ignacio Enríquez, y del coronel Adalberto Tejeda, gobernador de Veracruz. No obstante, pese a que la prensa afirmaba que todo estaba listo para que se creara la SEP, la aprobación, como lo hemos visto en la prensa, tampoco era unánime en el país. Por ello, en marzo de 1921, Vasconcelos informó que iniciaría una gira por el país para promover su proyecto educativo, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados.
El itinerario de la primera fase de este recorrido incluía Colima, Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas, para finalmente volver a la capital del país y planear una nueva fase de esta gira nacional que tenía como objetivo explicar a las legislaturas los pronósticos del gobierno del centro, para establecer una nueva secretaría. Vasconcelos consideró necesario visitar los estados del país con el fin de mostrar a las legislaturas locales que la nueva secretaría no buscaba violar su soberanía, ¿no? Vasconcelos creía que solo con la intromisión del gobierno federal se podían dar pasos definitivos para educar al grueso de la población, ¿no? Como vemos, este fue el tema de tensión, ¿no? El tema político que provocó mucha polémica, ¿no? La intromisión del Ejecutivo Federal y de sus políticas en las soberanías estatales, ¿no? Estaba muy presente el problema entre Sonora y Venustiano Carranza, ¿no? Que terminó justamente con la caída del segundo. En el siguiente mes, en abril de 1921, Vasconcelos emprendió la segunda fase de su gira. Esta vez el itinerario incluía los estados de Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo, y estuvo acompañado por muchos de sus hombres más cercanos, ¿no? Entre ellos estaban Torres Bodet, Pellicer, Antonio Caso, que era el director de la Escuela de Altos Estudios, Agustín Loera y Chávez, que era el director de una revista muy importante que se llamaba El Maestro, Ezequiel Salcedo, que era el director de los talleres gráficos de La Nación, y Pedro de Alba, Jesús González y Francisco Ramírez Luque, que eran diputados federales, así como por distintos artistas. El 28 de septiembre de 1921, el presidente Obregón firmó el decreto con el que se creó la SEP, pero este fue publicado hasta el 3 de octubre en el Diario Oficial. Una semana después, el 10 de octubre de 1921, José Vasconcelos fue nombrado oficialmente secretario de Educación Pública. A pesar de ello, la SEP todavía no contaba con instalaciones propias, como lo mencionó el ponente anterior, por lo que Vasconcelos continuó trabajando en su oficina de la rectoría y fue hasta el 9 de julio de 1922 cuando se inauguró el edificio del que ya nos hablaba con profundidad mi colega anterior. Después de tomar protesta como secretario de Estado, Vasconcelos realizó un par de giras más a diversas entidades del país, ya no tanto para promover la aceptación de la secretaría, ¿no? La aceptación de su idea, sino para establecer relaciones culturales adecuadas y para conocer mejor los problemas de la educación en la provincia, ¿no? Como lo mencionó el propio Vasconcelos. La primera gira de esta nueva etapa de propaganda de Vasconcelos fue un pequeño viaje a Puebla, en donde tuvo una buena acogida y prometió llevar a cabo importantes modificaciones en el ramo educativo, así como dotar de bibliotecas a toda la población. Posteriormente, a finales de noviembre de 1921, Vasconcelos se dirigió a Veracruz y a Yucatán. Tal vez uno de los viajes más importantes de Vasconcelos en toda esta etapa que estuvo en la SEP, ¿no? La prensa de la capital vio este viaje del secretario de Educación con tintes políticos muy marcados, lo que Vasconcelos desmintió, ya que afirmó iba solamente con fines educativos, a procurar que la enseñanza pública se difundiera lo más posible en la península, de la misma manera que estaba procurando, ¿no? Que en todo el país estuviera convencido de que la mejor manera de cooperar con el mejoramiento de la sociedad era aceptar pues este proyecto, ¿no? El 23 de noviembre, Vasconcelos salió rumbo a Yucatán, acompañado de su secretario particular Jaime Torres Bodet, así como por Joaquín Méndez Rivas, Pedro Enrique Sureña, Diego Rivera, Roberto Montenegro y Pellicer, ¿no? En Yucatán, Vasconcelos buscaba reunirse con el gobernador Manuel Bersunza y principalmente con el líder del Partido Socialista y ya candidato electo a la gubernatura de esta entidad, Felipe Carrillo Puerto, que si bien no se mostró abiertamente en contra de la creación de la SEP, había continuado con la corriente educativa impulsada desde los tiempos en que el general Salvador Alvarado era el hombre fuerte de la región, ¿no? Que era la educación racionalista, ¿no? Una escuela de acción y trabajo.
desfanatizadora que hacía útiles a los individuos, ¿no? Estas propuestas, ¿no? Que posteriormente se iban a encontrar, no exactamente como la escuela racionalista, pero sí como la educación socialista años después, ¿no? Este encuentro entre Carrillo Puerto y Vasconcelos fue relativamente cordial, pero dicha situación demostró que el proyecto de una Secretaría de Educación Pública federal no tuvo la misma acogida en todo el país, ¿no? Estos focos opositores fueron ampliamente publicados en la prensa, sobre todo en Excelsior, que como les decía, tuvo una oposición no tan marcada, pero sí continua en contra de algunos aspectos de Vasconcelos, de las políticas vasconcelistas, en contra de Vasconcelos y de la instauración o aplicación, mejor dicho, de las políticas de la nueva Secretaría de Estado, ¿no? Ya para finalizar, ¿no? Como se revisó en esta charla, la creación de la SEP en la prensa capitalina tuvo una gran aceptación, ¿no? En buena medida porque la opinión de la época coincidía en que uno de los principales problemas del país era el atraso educativo, pero principalmente esta opinión favorable se trató de una campaña de propaganda a favor de la creación de una Secretaría de Estado dedicada a la educación pública y por ende de las políticas del grupo en el poder. La amplitud con la que se desarrolló la misma, esta campaña, gracias a la que pude reconstruir esta breve exposición, se debió al férreo control que el grupo en el poder consiguió de los periódicos desde junio de 1920, ¿no? Terminaron con toda la prensa opositora, ¿no? La prensa opositora más marcada, ¿no? Quedaron algunos rasgos menores, digamos, dentro de los periódicos como Excelsior y el Monitor Republicano, que desapareció muy pronto de la escena periodística, ¿no? La propaganda y el festejo por la fundación de la SEP fueron una constante en el Demócrata y el Universal, ¿no? Que fueron los principales bastiones de las políticas y propuestas vasconcelistas. Finalmente, llegado 1922, se respiraban aires de cambio. El plan presupuestal de egresos de dicho año colocó a la SEP como una de las dependencias federales que más dinero recibiría del erario federal, solo comparable con la cifra destinada a la Secretaría de Guerra y Marina. La lucha armada, al parecer, era cosa del pasado y había llegado el momento de emprender, como lo llamó Obregón, y lo mencioné al inicio de la ponencia, era el momento de emprender la guerra contra la ignorancia. Muchas gracias. Gracias, doctor Méndez Lara, por su ponencia. Y pues bueno, tendremos ahora un espacio de preguntas y de respuestas para los ponentes. Yo tengo aquí en el chat de la sesión una pregunta, pero quisiera preguntarle a Cecilia si en las otras plataformas alguien ha hecho alguna pregunta para poderla hacer a los ponentes, ¿no? Si quieren pasamos con la pregunta que tengo aquí para que, aunque está dirigida pues al doctor Juan Alfonso Milán, pues bueno, pues también ahí por la Méndez pues también podría. La pregunta dice así: ¿cómo surgió su interés por estudiar este tema? ¿Qué relación encuentra entre el proyecto cultural vasconcelonista, por darle un espacio físico específico? Era saber si el edificio incluía cableado eléctrico y sanitario o de qué otros aspectos de modernidad se incluyó. Adelante, Juan Alfonso. Ok, bueno, pues en cuanto a los aspectos de modernidad, hay aquí alguna, yo diría una especie de contradicción, porque de hecho la primera generación de arquitectos de la revolución correspondía a una, digamos, continuidad con los neos, específicamente con el neoclásico, algo que apreciamos precisamente con el edificio de la SEP.
que adoptó este estilo. En esta vertiente hay algunos investigadores como José Villagrán, que argumentó que los edificios de los años 20 se caracterizaban por una arquitectura nacional, digámoslo así, anacrónica, es decir, que se sustituyó los modelos exóticos del porfiriato por otros nacionales, pero igualmente alejados de su época, basados en la arquitectura, digamos, ibero-colonial. De esta manera podemos afirmar que la arquitectura de los años 20 pues corresponde al deseo de los intelectuales del Ateneo de la Juventud de buscar lo mexicano en el pasado prehispánico y en la grandilocuencia colonial. Pero este esfuerzo yo considero que es una contradicción si lo que se buscaba era una ruptura con el antiguo régimen. De esta manera, bueno, surgieron algunas voces críticas como Juan O'Gorman y el propio Diego Rivera, quienes estaban a favor de una arquitectura, digamos, un poco más funcionalista, ¿no? Más moderna, que, bueno, pues ya vamos a encontrar en la década de los 40 y 50. En cuanto a cómo se revistió el edificio con algunos otros elementos modernos, bueno, pues con el paso de los años se fueron incluyendo algunas otras características, digamos, la infraestructura eléctrica vendría pues años posteriores. Como comenté en la ponencia, el edificio no quedó totalmente terminado en 1922, sino que se dieron unos meses más para pues terminar algunos faltantes del edificio, sobre todo en lo que tiene que ver con los adornos y la iconografía que se conoce como vasconcelista. Bueno, pues creo que y mi interés por el edificio, bueno, pues tiene que ver con algunos estudios que he hecho sobre edificios neoclásicos de finales del siglo XIX, sobre todo el Porfiriato, y principios del siglo XX. Bueno, pues creo que con esto trato de responder la pregunta. Pues muy bien, muchas gracias. Ya nos ha llegado otra pregunta, pero ahora para el doctor Méndez Lara, que dice lo siguiente. ¿Cuál era la relación del gobierno obregonista y de Vasconcelos con los periódicos de la época? ¿Cómo influyó la misma en la realización de los proyectos del presidente y del secretario? Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hablar de la relación entre Obregón y la prensa, pues es un tema amplísimo, o del gobierno obregonista y la prensa, así como con Vasconcelos. Primero tenemos que recordar que en 1919, a finales de este año, Vasconcelos, que se encontraba todavía en Estados Unidos, como lo mencioné en la ponencia, recibió una invitación de Antonio y Villarreal, que se encontraba también en Estados Unidos, para que se unieran a la campaña política de Obregón, que pues ya estaba a punto de iniciar, ¿no? A julio de 1919. Entonces, desde ese momento, Vasconcelos, junto con Villarreal, comenzaron a escribir diversas notas editoriales desde Estados Unidos que eran publicadas al mismo tiempo en México, en el periódico más importante de la campaña de Obregón, que era el Monitor Republicano. Estos artículos fueron pues muy duros, muy críticos hacia la presidencia de Carranza y hacia el propio Carranza, y digamos que esta postura vasconcelista a favor de Obregón le abrió las puertas de regreso al país, ¿no? Hacia mayo de 1920, ya una vez que Carranza literalmente estaba siendo sepultado, el 24 de mayo, Vasconcelos y Villarreal llegaron o regresaron a la Ciudad de México y se incorporaron al gobierno, o bueno, llegaron a la Ciudad de México y posteriormente se incorporaron a la presidencia de Adolfo de la Huerta, sobre todo
Vasconcelos con este cargo que mencionaba como jefe del Departamento de Instrucción Pública de Bellas Artes. Entonces Vasconcelos encontró una buena acogida dentro de la prensa, ¿no? Obviamente, pues era gente que estaba a favor de Obregón y de sus políticas. Sin embargo, también existieron ciertos roces con algunos de los periodistas más importantes, como lo era con Félix Pallavicini, con quien había tenido problemas desde 1911-1912, ¿no? Y, por ejemplo, Pallavicini siempre se mostró crítico a esta postura de Vasconcelos por dejar al carrancismo en 1914 y unirse al gobierno de la Convención, ¿no? Como fue también el caso de Martínez Guzmán, que Juan Alfonso lo mencionó por ahí en su ponencia, ¿no? Entonces, estos dos personajes resultaron, pues digamos, en estos 5 años alejados de este grueso de periodistas que estuvieron cerca de Carranza durante todo el tiempo. Entonces, sí tuvieron tuvo una gran acogida por parte de la prensa, pero también existieron importantes diferencias entre algunos de los principales directores y editorialistas, ¿no? Como también fue el caso de Francisco Bulnes, que después estuvo publicando varios editoriales en distintos periódicos de circulación nacional. Sin embargo, otra cosa que sí me gustaría mencionar es que es muy relativa la supuesta libertad de prensa que existió durante el cuatrienio de Obregón, ¿no? Mucho se ha dicho en la historiografía, ¿no? Y distintos estudios políticos que Obregón otorgó casi como Madero una libertad de prensa impresionante, y eso es muy falso, porque como lo vimos, estuvo pues excesivamente controlado el cuarto poder, ¿no? Llegó a la presidencia Adolfo de la Huerta y desmanteló prácticamente desmantelaron, ¿no? el Grupo Sonora, todas las, digamos, el equipo editorial de cada uno de los diarios más importantes que habían defendido el carrancismo, como lo fue el Demócrata, y compraron pues prácticamente todos los periódicos que existían en la época, ¿no? El Monitor Republicano después desapareció, era el órgano informativo del Partido Liberal Constitucionalista, y quedaron bajo el dominio casi total del grupo, no les quedaba de otra, el Universal de Pallavicini y en menor medida Excelsior de Rafael Alducin, ¿no? Excelsior también se convirtió en un periódico, nació como un periódico conservador, pero incrementó esta postura con el paso de los años y siempre mostró cierta negación hacia los proyectos de Obregón y del propio Vasconcelos. Tanto así que hacia 1923, ya cuando se acercaba la campaña, digamos, el destape de Calles como el sucesor de Obregón, Calles le escribió varias cartas y telegramas a Obregón para decirle que era el momento de comprar ese periódico ya para que dejara pues de ser una piedra en el zapato del Grupo Sonora, ¿no? Entonces, esta tensión entre la prensa y el gobierno federal fue una constante. Hubo varios periódicos que fueron clausurados, ¿no? Por Calles, que era el secretario de Gobernación, y que al mismo tiempo era el jefe también del departamento de prensa, ¿no? Este departamento de prensa, que estaba dirigido por Clodoveo Valenzuela, era un censor de todo lo que se publicaba en el país y censuraba todo lo que podía afectar a las políticas del grupo Sonora. Creo que Vasconcelos, ya hacia 1923, 1924, cuando está hablando directamente que quiere ser el gobernador de Oaxaca, se alejó muchísimo de, digamos, una prensa favorable, ¿no? Y terminó por romper nuevamente con el grupo en el poder, como lo había hecho en 1913, 1914, sobre todo, cuando se unió a la Convención Revolucionaria en 1924. Simplemente se alejó de la política porque no lo apoyaron para que fuera gobernador de Oaxaca, y decidió más tarde iniciar otro exilio, ¿no? Como pues seguramente lo hemos visto y lo veremos en otras ponencias de este coloquio. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Quisiera recapitular un poco las dos ponencias y de moderador también hacerles unas preguntas muy concretas a ambos. En la primera ponencia creo que lo que vemos es un tema muy interesante y muy poco estudiado en el ámbito académico que nos corresponde, como es la relación entre urbanismo, arquitectura y la historia política. Juan Alfonso nos ha mostrado pues que los edificios tienen también su historia. No son neutros y, en fin, y no nacen de la nada, ¿no? Sino que ahí hay incluso un proyecto con una intencionalidad de espacio, de definir el espacio público. Dentro de esta definición, un mensaje pedagógico y político. Quisiera preguntarle en este contexto si durante la época existe un mismo estilo específico de otros edificios públicos, misma idea de definir el espacio público como un mensaje pedagógico y también de instrucción política, ¿o no? O el caso de Vasconcelos es excepcional, que es el propio titular del ramo el que se encarga y se involucra en el diseño del espacio de la secretaría que le va a corresponder encabezar. Para Francisco, ya nos ha ampliado mucho la cuestión de la existencia de estos grupos de opinión a través de los periódicos, o ejemplificados con los periódicos, y su relación a su vez con grupos políticos. Sin embargo, a pesar de todo el caudal de información que nos dio, yo quisiera pedirle que nos dijera concretamente si existen otros grupos de opinión aparte del Grupo Sonora, que yo entiendo que en este momento pues sí es el grupo hegemónico y que controla la mayoría del presupuesto público, y en esa medida pues de los periódicos que en México nacen pues siempre con alguna intencionalidad. Existen otros grupos políticos que le están luchando el espacio de la opinión pública al Grupo Sonora, porque si no, habrá que preguntarnos cuál es la importancia que el Grupo Sonora ve de controlar a la prensa, ya sea como opinión pública o por qué motivo, ¿no? Me parece importante también establecer el hecho de no olvidar que el debate público en México es muy antiguo y que no es, que tiene también muchas cuestiones de dónde sacar, ¿no? Las políticas públicas se han definido también en un debate público. Es decir, que lo público es político y que siempre ha sido debatido de esa manera. Me parece importante resaltarlo, ¿no? En específico, para Francisco, ¿cómo definirías a la opinión pública en este año de 1920? Si es que existe, ¿no? A lo mejor me dices, pues no existe. Entonces, bueno, tenemos 10 minutos, entonces, para respetar el espacio que nos corresponde a esta mesa, y entonces, pues, les cedo la palabra, pues, en un máximo de 5 minutos cada uno, para que tengamos el tiempo que nos asignaron. Pues, Juan Alfonso, si quieres iniciar, claro. Adelante. Bueno, pues hay otros ejemplos de la arquitectura. Como había yo comentado, se tuvo que, posponer la construcción de infraestructura urbana debido al movimiento revolucionario. El ejemplo paradigmático, pues, es el Palacio Legislativo de estilo neoclásico que albergaría la Cámara de Diputados y Senadores y que se iba a construir en el predio que hoy es el Monumento a la Revolución. Pero entre ejemplos destacados de este tipo de arquitectura los podemos encontrar a finales del siglo XIX, principios del XX, concretamente en los palacios municipales de Puebla, Durango, Córdoba, Orizaba. Su construcción básicamente es la misma que se utilizó en el edificio de la SEP, construcción de hierro proveniente de, en el caso de los palacios municipales,
La mayoría de los materiales eran provenientes de Europa, que también se utilizaron en palacios de gobierno de Monterrey, Oaxaca y Chihuahua. Estos edificios se distinguieron, como había comentado anteriormente, por su estilo ecléctico, donde se retoman ciertos elementos del neoclásico, neobizantino, neogótico, neorromántico, estilos que se adecúan a la función del edificio, y entre los que podemos encontrar en otros lados más cercanos, en la Ciudad de México, por ejemplo, el Palacio de Correos o el Palacio de Comunicaciones. En Guadalajara, por ejemplo, tenemos el Teatro Expiatorio, y en Guanajuato el Teatro Juárez. Y en cuanto al discurso pedagógico, político, yo creo que también debemos de tomar en cuenta la participación que tuvo Diego Rivera en los murales que llevó a cabo en las paredes de la SEP y después en otros edificios, donde, bueno, pues precisamente también se plasma este objetivo que tiene Vasconcelos de educar a la población. Incluso en el discurso de inauguración, pues ya se había adelantado que Diego Rivera ya tenía planeados, ya tenía algunos dibujos de lo que iba a plasmar en el edificio. Y bueno, decir que su intervención consta de 1.585 metros cuadrados, denominó al patio mayor como patio de las fiestas y al menor como patio del trabajo. Estos nombres fueron adoptados de acuerdo a los temas plasmados en cada uno de ellos, donde se pintaron, bueno, frescos que tenían que ver con la actividad científica y con las tradiciones populares y nacionales, pues con esta intención también de educar. Y bueno, Rivera, convencido de las posibilidades estéticas que podían brindar los indígenas y las clases trabajadoras, pues las tomó como fuente de inspiración para los murales del edificio, pero no solo como simples modelos, sino también como, esto es importante, como elementos unificadores de lo que se busca, que es conformar una identidad nacional. Y esto lo voy a ligar un poco con la pregunta anterior, que pues, bueno, uno de los objetivos filosófico-educativos de Vasconcelos fue consolidar precisamente la identidad nacional, y para lograrlo había que tener como eje a los íconos nacionales y a los estereotipos de lo mexicano. Y bueno, pues en ese contexto se llevan a cabo las iconografías vasconcelistas y el trabajo mural que hace Diego Rivera. Bueno, creo que hasta ahí mi respuesta, para darle la palabra al siguiente ponente. Perfecto, Juan. Juan, muchas gracias por la exactitud de tu participación. Entonces, a Francisco, pues quedan los 5 minutos restantes, pues adelante, aprovecharlo. Gracias por su pregunta, doctor. Como bien menciona, este interés por el control de la opinión pública y la existencia de diversas opiniones, pues se remonta a inicios prácticamente del México independiente, el control de la prensa y por crear una opinión, digamos, homogénea, favorable al gobierno en turno, pues era prácticamente una utopía durante la primera mitad del siglo XIX, y paulatinamente, ya hacia la década de los 90 del siglo XIX, pues se convirtió más o menos en una realidad, ¿no? Cuando Porfirio Díaz logró controlar gran parte de la opinión pública difundida en la prensa, ¿no? Primero exterminó a los viejos periódicos pues más tradicionales, ¿no? De tendencia, de notas de editoriales, ¿no? Donde se daba el debate político, el debate público, ¿no? Donde se difundían las ideas y se confrontaban ideas como de Francisco Zarco, ¿no? De personajes muy importantes del siglo XIX, como el Monitor Republicano, ¿no? Homónimo del periódico del que yo hablé hace unos minutos, y el siglo XIX, ¿no? Así como otros periódicos como el Partido Liberal, ¿no? Que eran esos periódicos
viejitos que encontramos en las hemerotecas y que prácticamente no tienen ninguna imagen. Entonces, Porfirio Díaz también, gracias a los avances tecnológicos, impulsó una nueva prensa, ¿no? Que era digamos, la prensa moderna, la primera etapa de la prensa moderna, a través del Imparcial, que logró en gran medida despolitizar a la prensa, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues a través de principalmente la difusión de nota amarillista, en muchas ocasiones nota roja, en el Imparcial, y esto no significó, perdón, que existiera solamente esta opinión, ¿no? Dentro de la esfera pública, ¿no? Existieron también otras publicaciones, periódicos católicos, ¿no? Periódicos anarquistas, ¿no? Sobre todo conocemos a esta etapa de el periódico de los hermanos Flores Magón, ¿no? ya hacia finales de la primera década del siglo XX, y justamente este interés por controlar la opinión pública fue muy desarrollado, fue de gran relevancia para Venustiano Carranza, después de que vio lo que le ocurrió justamente a su antecesor, a Francisco I. Madero, cuando estuvo en la presidencia, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre Madero y los ataques tan severos que sufrió de la prensa, también de la prensa gráfica, ¿no? Con periódicos o revistas como Multicolor, ¿no? Entonces era un interés muy, muy grande el que tenía Carranza, y obviamente Obregón, Calles y los presidentes posteriores siempre mantuvieron bajo la mira todo tipo de opinión desfavorable que se publicara hacia ellos, ¿no? Entonces, digamos que Carranza entendió muy bien que debía controlar a la prensa, y digamos sus discípulos, ¿no? Los miembros del Grupo Sonora, pues demostraron claramente que habían aprendido muy bien la lección e hicieron lo que ya había hecho Carranza con el Imparcial, ¿no? Carranza en agosto de 1914 envió a Pallavicini y a varios personajes, varios intelectuales, a que tomaran las instalaciones de ese periódico, lo transformó, lo desmanteló, y aparecieron diferentes diarios de propaganda carrancista. Entonces, esta acción la repitieron en 1920 los miembros del Grupo Sonora para intentar, y digo intentar porque no lo lograron completamente, como lo mencioné, intentar controlar absolutamente la opinión pública. Existieron, obviamente, también en la década de 1920 muchísimas voces, muchísimas opiniones no siempre favorables al grupo en el poder, pero a través de esta centralización y este sensor que mencionaba a través del departamento de prensa, se podían encontrar pues pocos opositores y opiniones desfavorables al grupo en el poder, ¿no? Entonces fue un interés pues que hasta la fecha creo que persiste. Obviamente se ha aumentado muchísimo la posibilidad de escribir notas periodísticas no siempre favorables al gobierno, pero sabemos que no es siempre bien visto por el presidente o los presidentes anteriores, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. Le agradezco mucho la pregunta y gracias. Gracias, Francisco. Al igual que a Juan Alfonso, les agradezco a ambos su participación en esta mesa titulada Un proyecto hecho realidad, dentro del coloquio Evocar para no olvidar, 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, 1921-2021. Gracias al público asistente por su participación y por su interés. Damos por terminada esta mesa y abrimos un espacio de receso al inicio de la mesa número 6. Iniciará a las 11:30. El título de esta mesa es Libros y Celebraciones. Entonces, pues nos vemos a las 11:30. Muchas gracias y pues seguiremos adelante con este coloquio.